quisiera que habláramos ahora en esta mesa sobre el tono que ha adquirido la discusión pública en México el último mes. Porque yo veo, bueno, por un lado una respuesta presidencial muy pasada de tono, con algunas cosas equivocadas, como por ejemplo sacar los ingresos de Carlos Loret, atacar, en mi opinión, injustamente a Aristegui. Por otro lado, veo también una oposición usando el tema de Loret para vincularlo, por ejemplo, tramposamente a la violencia que sufren los periodistas en México, hablando de que ya cruzamos la línea hacia el autoritarismo, de que ya claramente vamos hacia convertirnos en Venezuela. Y bueno, en medio de toda esta discusión, algunos personajes, especialmente desde las filas de la 4T, han comenzado a utilizar una terminología que podría preocupar, porque, digamos, al sugerir incluso que aquí se estaría gestando, por ejemplo, un golpe blando, pues hay implicaciones muy específicas y creo que es un tema que debe preocuparnos. Uno, debe preocuparnos si realmente es que está sucediendo algo así. Y dos, debe preocuparnos que esos términos se pongan ya sobre la mesa, me parece a mí. Pero, a ver, para entender un poquito qué es esto de un golpe blando, porque no todo el mundo está muy familiarizado con este concepto, vamos a ver esta cápsula que preparamos aquí, que preparó Mauricio Prado. ¿Qué es un golpe de estado blando o suave? A continuación te lo explicamos con peras y manzanas. Tradicionalmente, la toma de poder político de forma violenta, usualmente con el apoyo de fuerzas militares o grupos armados, es denominada golpe de Estado. Sin embargo, en las últimas décadas se ha popularizado el término golpe de Estado blando o suave, para referirse a formas para derrocar gobiernos dentro de la legalidad, es decir, mediante métodos no violentos. Este concepto se ha atribuido al politólogo estadounidense Gene Sharp, vinculado a la CIA y autor del libro De la dictadura a la democracia. En ese texto, Sharp describe 5 etapas para derrocar gobiernos sin hacer uso de los militares o grupos armados. La etapa 1 consiste en promover el clima de malestar en la sociedad, por ejemplo con denuncias de corrupción, promoción de intrigas y difundiendo falsos rumores. La etapa 2 consiste en desarrollar intensas campañas en defensa de la prensa y los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno que se busca derrocar. La tercera y cuarta etapa se centran en la manipulación de colectivos para que emprendan manifestaciones violentas, así como en tácticas de guerra psicológica, con el fin de crear un clima de ingobernabilidad. La quinta y última etapa consiste en forzar la renuncia del presidente en turno mediante revueltas callejeras y presión internacional. Además de lo planteado por Sharp, también se asocia el concepto de golpe blando con el de guerra judicial, o lawfare, como se dice en inglés, el cual refiere al uso abusivo de la ley y las instancias judiciales para derrocar gobiernos legítimamente electos. Hay varias críticas al concepto de golpe blando. Para algunos, muchas de las técnicas que se mencionan en las teorías sobre los golpes suaves son parte natural de una democracia y de la confrontación política, lo cual hace difícil de distinguir entre una estrategia golpista y los cauces normales de la lucha política dentro de la democracia. Esta fue una breve explicación con peras y manzanas de qué es un golpe de estado blando o suave. Bueno, algunos simpatizantes de la 4T, intelectuales orgánicos, etcétera, han barajado ya, digamos, este concepto de golpe blando. Uno de ellos fue el Fisgón, pero no es el único. Y ciertamente estas cosas existen. Puede, digamos, es una amenaza que pueda ocurrir, ha pasado en países de América Latina, pero al mismo tiempo también debemos reconocer que puede ser un recurso de un gobierno para descalificar una investigación de corrupción que le incomode. Yo quisiera preguntarle si hay elementos para pensar que aquí pudiera estarse gestando un golpe blando, o más bien ven ustedes una salida fácil para quitarse, digamos, un tema que incomoda, o quizás simplemente para descalificar a cierto grupo mediático y el poder económico, si quieren ustedes, que está detrás. Alina. Bueno, en realidad, más allá de si está gestando o no un golpe blando, evidentemente hay muchas características similares a los golpes blandos y golpes de Estado que han ocurrido en América Latina. Uno de ellos
toda la campaña mediática que se gestó en 2002 en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en ese momento, toda la campaña mediática en contra del correísmo, ¿no? Que al final se gestó también esta traición con Lenín Moreno, pero también impidió la llegada de Andrés Arauz el año pasado a la presidencia del Ecuador. Toda la gestión dentro del Congreso, acompañada de los medios de comunicación, en el caso de Dilma Rousseff o en el caso de las presuntas pruebas, ¿no? Que se le habían orquestado a Lula da Silva, que al final le dicen adquiriste un departamento, adquiriste no sé qué, y al final es juzgado por algo por lo cual no se procesó, impidiéndole competir en contra de Jair Bolsonaro y ahora el posiblemente siguiente presidente en octubre de este año de Brasil. Hay muchísimos elementos, ¿no? que coinciden con la historia de América Latina reciente durante las últimas 2 décadas, especialmente en los llamados golpes progresistas. Más allá de si está echado a andar o no, evidentemente hay bastantes similitudes. Luis Cárdenas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo creo la verdad que le puedes echar la culpa a muchísimas cosas. Le puedes echar la culpa a los aliens, le puedes echar la culpa a la depresión generalizada por el rompimiento de Cristian Nodal y Belinda. Puedes hacer lo que tú quieras y culpar de tus propios fracasos al mismo aire. Pero un golpe blando aquí en nuestro país, perdóname, francamente, yo no lo estoy viendo. No creo que haya una intención del imperialismo yanqui o de los intereses multifactoriales para tratar de destruir la presidencia impoluta de Andrés Manuel López Obrador, para nada. A ver, López Obrador tendrá aciertos y tendrá errores. Por desgracia, muchos están viendo más errores que aciertos. Habrá que verlo, la historia lo juzgará en su momento y veremos si realmente había una injerencia. Yo cerraría rápidamente con esto. El presidente pudo haber tenido la alianza de todos. El presidente llegó apoyadísimo. El presidente tuvo a los empresarios inclusive de su lado en un primer momento y poco a poco las cosas se fueron rompiendo en parte por su mismo discurso. Tiene todavía varios empresarios de su lado, ¿eh? Bueno, sí. Juan Becerra, por favor. Sí, mira, aquí rápidamente, precisamente como el presidente desde que el 2018 con tanta popularidad inició el proyecto de transformación del país, pues sí hay a quienes se han visto perjudicados por las acciones y por las políticas, y yo veo que no hay duda en que hay una estrategia que busca desestabilizar al gobierno, el presidente, y digo no hay duda porque es algo que se puede ver a través de una serie de embates orquestados desde que inició el sexenio y que utilizan como una de sus herramientas la desinformación, la cápsula que acabamos de ver con peras y manzanas del golpe blando. Bueno, mucho de lo que se dice ahí lo estamos viendo de manera ejecutiva en el país y un intento que se vale de los medios de comunicación, también de estrategias legales, ahí lo mencionaban, el lawfare, que tanto éxito ha tenido en Sudamérica, lo hemos visto aquí, pero te voy a poner ejemplos. Está la guerra de amparos para detener las obras prioritarias del gobierno, amparos que podrán o no ganarse, pero que en vía de mientras ya congelaron e impidieron el avance y de ahí viene el acuerdo al que mal llamaron decretazo. Decretazo como muestra de una guerra mediática de infodemia, de desinformación. José Ignacio, por favor. Sí, bueno, es importante tener siempre el contexto. Después de lo que pasó en el 2006 y en el 2018, claramente existe el miedo de una teoría de la conspiración. Se decía que íbamos a ser Cuba, se decía que íbamos a ser Venezuela y no lo somos. Ahora, dicho eso, una cosa es la crítica de los medios, de la prensa, de la propia sociedad civil y otra cosa es golpismo. El problema también es que estamos viendo que las voces mesuradas se están alejando del debate y están quedando los lados más duros de las dos posiciones. Que si hay una campaña en contra de López Obrador, yo diría que sí hay una campaña, pero me parece que también es normal. Ahora, ¿se trata de golpismo? No lo creo. Yo creo que el problema está en que no se le están dando los resultados al presidente y la mejor forma de escapar a esta crítica es escudándose, refugiándose en esta teoría de la conspiración. Y lo último, nada más para decir es, me parece que estamos diluyendo el valor de las palabras de los dos lados, tanto si hablamos de censura, si hablamos de militarización, si hablamos de golpismo, creo que estamos diluyendo el verdadero valor de las palabras y entonces cada uno interpreta como quiere. Sí. Bueno, yo personalmente no veo un intento de golpe blando, ni mucho menos. Quizás algunos elementos coincidentes con lo que ha pasado en algunos países de América Latina, pero no me parecen suficientemente sólidos esos elementos como para establecer algo así como una correlación entre ellos y un posible golpe. Más bien, sí hay quizás una estrategia mediática de erosionar a este gobierno
Y sobre eso tal vez debiéramos hablar después de esta pausa, si les parece. Pero denme un segundo, ya estamos de regreso.